Mis queridos estudiantes, damos formal inicio al resumen semanal con una servidora, su maestra Sonia Mota. Colócate en un lugar cómodo y sin distracciones, con tu cuadernillo, tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, para que recapitulemos lo trabajado. En esta semana continuamos con el tema del debate, contenidos con el que nos propusimos que desarrollaras tu creatividad para conocer diversas opiniones sobre temas polémicos y construir una visión concreta de la realidad. En nuestro primer encuentro estudiamos el uso del registro formal para expresar las ideas en el debate y conocimos las características de este tipo de texto funcional. Acompáñame a revivir algunos momentos de esta clase. Aprendimos que los argumentos son herramientas esenciales para ofrecer razones y es muy importante que tengan validez para que puedan defender nuestra postura sobre un tema determinado. Vimos que los argumentos basados en hechos brindan información de eventualidades que están demostradas, que se basan en pruebas observables, y lo usamos para dar informaciones que no pueden ser refutables. Mientras que el argumento mediante ejemplo defiende una idea a través de ejemplos, es decir, presentando casos concretos para sustentar la tesis. Estos se usan como evidencia del planteamiento para mostrar su veracidad. También comprendimos que el argumento de autoridad se elabora basado en postulados de profesionales en el ámbito o de testimonios de quienes conocen bien la temática. Estos fortalecen su idea mediante la cita de personas expertas en el tema. Igualmente, los argumentos de causa-efecto se usan para fundamentar la tesis por medio a la exposición de una causa y una consecuencia, para la cual debemos referirnos a consecuencias reales y probables de dicha causa. Por último, aprendimos que el contraargumento es un tipo de argumento que se opone a otro anterior. Por ese motivo, los participantes deben pensar en los posibles argumentos que pueda presentar su opositor y prepararse para refutarlos. A medida que vamos avanzando en estas clases, hemos desarrollado nuevos conocimientos que nos permiten defender nuestra postura frente a un tema determinado. Siempre con cierta cautela y prudencia, porque el debate es una discusión formal y como tal debe usar el registro de la lengua formal para exponer las ideas durante el desarrollo del debate. Por esta razón, hoy aprendemos a usar este registro de la lengua. Las variedades difásicas o registro de la lengua son esas diversas formas que el hablante elige para un acto de habla concreto, de acuerdo con la situación de comunicación, es decir, dependiendo de las circunstancias extralingüísticas en las que se desarrolla la comunicación. Sé que a lo largo de su escolaridad han escuchado hablar de los registros del habla. En esta ocasión vamos a enfatizar sobre el registro formal de la lengua para expresar nuestras ideas en el desarrollo del debate. El registro formal se apega a las normas cultas de la lengua. Por tanto, se debe aprender las normas y la información necesaria para hablar y escribir según las especificaciones aceptadas por la Real Academia de la Lengua, RAE. Veamos algunas de las características del registro formal que debemos considerar para exponer nuestro punto de vista, implementando el nivel de lengua que conlleva este tipo de texto oral. No se usa muletillas, es decir, que en la lengua formal
No se admite la repetición de palabras que se usan constantemente para evadir los bloqueos mentales en el discurso. Algunas muletillas más comunes son, bueno, verdad. Y bien, chicos, vimos diferentes herramientas para desarrollar un debate. Sigue prestando atención, pues ahora vamos a refrescar los contenidos trabajados en nuestro segundo encuentro. Nos referimos al uso de sustantivos y adjetivos que califican aspectos sobre los temas a debatir. Acompáñame. Continuando con el tema del debate, hoy vamos a hablar de los sustantivos que se deben emplear al realizarlo. Pero antes, recordemos qué es un sustantivo. Un sustantivo es una palabra que identifica a una persona, una entidad, un lugar o un concepto. Estos comparten las mismas características en diferentes idiomas, como el español y el inglés. La palabra tiene su raíz en la palabra latina nomen, que significa nombre. Observemos este gráfico. Sustantivos comunes nombran en forma general elementos de una misma clase, como por ejemplo jeringa, doctor, vacuna. Sustantivos propios nombran un sujeto u objeto de forma individual, como por ejemplo Santos, Méndez, Pimentel. Sustantivos concretos nombran elementos tangibles, es decir, se pueden percibir por los sentidos, como por ejemplo piedra, vacuna, carro. Sustantivos abstractos nombran elementos que no se pueden percibir por los sentidos, como por ejemplo el aire, el amor, el esfuerzo. Sustantivos individuales nombran de forma particular un solo elemento, como por ejemplo hombre, perro, lentes. Sustantivos colectivos nombran un grupo de un mismo elemento, por ejemplo rebaño, ejército, población. Sustantivos contables, objetos o cosas que pueden ser enumeradas. Por ejemplo, libro, vaso, celular. Sustantivos incontables. No se pueden contar, pero sí medir o cuantificar, como por ejemplo el agua, la arena, la nieve. Sustantivos en números, singular y plural. 1, 2. Sustantivos de géneros, femenino, masculino, como por ejemplo mujer, hombre. Eres un excelente estudiante. También eres atento y colaborador. Si de verdad tienes todas esas virtudes, entonces te diste cuenta que estuve usando adjetivos. Esas mismas palabras que expresan cualidades con las que hemos trabajado en clases anteriores. En nuestra próxima actividad, quiero que te concentres no solo en los sustantivos, sino también en los adjetivos que suelen usarse en un debate para calificar aspectos específicos sobre los temas a debatir, como por ejemplo, acertado, nefasto, inexplicable, entre otros. No olvides nuestra recomendación sobre investigar en otras fuentes para que puedas ampliar tus conocimientos. Recuerda también realizar y entregar todas tus asignaciones, así como poner en práctica lo aprendido. Con el mismo cariño de siempre, se despide tu maestra de lengua española de quinto de secundaria, Sonia Mota. Nos vemos en un próximo encuentro.
Bye.